Ser podcast. Podríamos poner el Cascanueces de Tchaikovsky, uno de los protagonistas del siguiente libro. Podríamos poner a Madonna, que parece que causa furor a su autor, pero... Soy de Burgos, no lo puedo evitar. Me apasionan las yemas y el cordero. Y me duele el mal de la catedral y nuestro invierno. Soy de Burgos y no voy a olvidar. Pero es imposible olvidarnos de Burgos después de haberte leído ¿Qué tiene Burgos? Que todo pasa por Burgos. Álvaro J. San Juan, bienvenido. Muchísimas gracias. No sé qué tiene Burgos, frío tiene. Sí. O sea, eso seguro. Y bueno, y una catedral también muy bonita y bueno, y me tiene a mí. O sea, voy a dejarme de modestias. Álvaro es historiador y filólogo, también es tuitero, o Tomás. Hemos hablado de miedos, de bloqueos, de parálisis, de depresión y de suicidio, lo que han sufrido los protagonistas de tu libro, personas que ante la presión de su sociedad a lo largo de los siglos han acabado quitándose la vida. Pero como dices, contigo no hemos venido a hablar de salud mental, ni siquiera de historia o de literatura, hemos venido a hablar de... Grandes maricas de la historia. Hemos venido a hablar de homosexualidad, ese trastorno mental hasta 1990. Hemos venido a hablar de Grandes maricas de la historia, que es el libro que acabas de publicar en la editorial Plan B. ¿Quiénes son estos grandes maricas de la historia? Pues son muchos grandes, porque son grandes, fueron grandes, homosexuales a los que les han eliminado la sexualidad y que tuvieron papeles muy importantes en la historia de la humanidad por su actividad profesional o simplemente, bueno, por las vidas que llevaron. Vamos a repasar algunos nombres. Antes, utilizas la palabra marica, es una reivindicación que haces, ¿no? De esa palabra que ha sido un arma arrojadiza. Totalmente, sí. Siempre se nos insulta con esa palabra, marica, maricón, etcétera. Entonces creo que es hora de coger y convertir esa palabra en un arma de defensa, que deje de ofendernos y asumir que somos maricas, porque a veces lo de homosexual queda un poco término médico. Cuando cogí el libro me vino una frase, una pregunta a la cabeza, ¿no? Y es, ¿a mí qué me importa la orientación sexual, ¿no? de cada una de estas personas? Son libres, cada uno que sea como quiera a estas alturas, porque hay que reivindicar la homosexualidad, es algo que escuchamos o leemos mucho. Tú das respuesta a esa pregunta en el prólogo y a lo largo del libro, pero a quien se esté haciendo esa pregunta, ¿a mí qué me importa la orientación sexual hoy en el siglo XXI? ¿Por qué es importante hablar de eso? Pues es importante porque casualmente ha sido importante durante los últimos 16 siglos para mandarnos a la hoguera. Entonces ahora resulta que pero no nos importa. Es como sí que os importa, porque nuestra sexualidad es parte de nuestra personalidad, lo que nos hace ser como somos en el día a día, cuando nos despertamos, cuando quedamos con nuestros amigos, cuando nos relacionamos con nuestra familia, nos relacionamos de una manera diferente porque somos homosexuales, porque la sociedad no nos admite como tales y eso siempre nos condiciona en todos los aspectos de la vida. Me recuerda a una charla que vinieron a darnos ciertos periodistas del corazón a la Universidad Complutense cuando estudié periodismo, que venían a reivindicar un poco el papel de la prensa rosa y decía, es importante el amor y las relaciones amorosas porque han marcado todo en la historia, las decisiones políticas, las decisiones económicas, entonces es importante hablar también de las relaciones amorosas desde el periodismo. Aquí, por ejemplo, lo vemos también en el caso de Eduardo II de Inglaterra, por ejemplo, cómo su homosexualidad acabó en guerra civil. Literalmente, sí. Y es muy importante porque parece que si es Eduardo II y su homosexualidad no es importante, pero si es Enrique VIII y su sexualidad, que que tenía que tener una mujer cada fin de semana, como quien dice, entonces sí que es importante. Entonces, bueno, no puede ser que sea importante si eres heterosexual y no es importante si eres homosexual. Sí, porque influye en todo lo que haces y en el reinado de Eduardo II influyó hasta llegar a una guerra civil. Todo empezó con Tchaikovsky, luego pasó por un blog, después Twitter y ha acabado en un libro. ¿Cómo empezó con Tchaikovsky? Con Tchaikovsky empezó porque yo estudiaba en el conservatorio de pequeño y ya empecé a notar que yo era un poco extraño. No sabía lo que era, porque como nadie te dice qué es ser homosexual cuando eres pequeño, pero leyendo un libro, pues decían que Tchaikovsky era homosexual y yo me quedé como, ¿qué será homosexual? Vas al diccionario y te dice, pues eso, ¿qué es ser homosexual? Y de repente me di cuenta de que yo era eso también.
Entonces yo siempre me había sentido solo y raro porque en mi colegio nadie era homosexual, tampoco lo decías. Y cuando vi que había un referente dije, pues mira, es que ha habido más gente, o hay más gente como yo, o este señor, aunque vivió hace 200 años casi, estaba ahí y era como yo. Y entonces eso me animó a no sentirme solo. Y por eso empecé a apuntar su nombre en un papelito que guardé con otros nombres. Y de ahí muchos hilos de Twitter, ¿no? Sobre grandes maricas de la historia. De hecho, el libro, te lo comentaba antes de la entrevista, es como leer un gran hilo de Twitter, porque hay un lenguaje específico que usas, la forma de dirigirte y de interpelar al lector. No es un copia y pega, te decía, de Wikipedia. Hay mucho salseo, hay mucho gracejo. ¿Cómo has encontrado ese equilibrio? ¿Cómo te ha influido la red social en la escritura? Mucho porque la gente le encanta saber cosas, le encanta saber historia, le encanta saber sobre cotilleos, le encanta todo lo que sea ligero. Porque está claro que lo académico está ahí y está al alcance de todos y nadie lo consulta. ¿Por qué? Porque es muy aburrido y es muy duro de leer y no es muy divulgativo, aunque sea muy interesante. Yo, cuando empecé el doctorado, yo estaba enamorado de la investigación académica y me parecía maravillosa y pensé que era un buen recurso para empezar a escribir el podcast. Pero me di cuenta que era muy aburrido. Era un tedio insoportable el tener que leerte esos manuales, porque hay muchas obras de referencia, muchísimas obras, porque las universidades estadounidenses y anglosajonas y muchas francesas llevan investigando sobre la historia queer, homosexual desde los años 70 sin parar, y hay muchísimas obras que nadie lee porque son difíciles de leer, porque son muy académicas. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita recuperar a nuestros referentes de una manera entretenida, o sea, sin decir 1697, sino decir, bueno, es que aquí tenemos a este señor Newton, al que le estudiamos en el colegio y que nos cuenta todo sobre la gravedad y la distribución de la luz en el arco iris, pero nadie nos cuenta su arco iris. ¿Y cómo ha sido ese proceso de investigación, de documentación? Porque, claro, efectivamente, aquí se ha ocultado la homosexualidad de todos estos grandes maricas de la historia. Eran asexuales, célibes, castos, o de otros como Shakespeare o Miguel Ángel, se han reescrito sus cartas y sus poemas para heterosexualizarlos. Literalmente, sí. Eso fue, bueno, han sido descubrimientos que se han ido haciendo durante el siglo XX y que se lo debemos a todos estos estudiosos de estudios de historia queer, y que yo leía porque me parecían muy interesantes, porque realmente desenterraban parte de nuestra historia, una historia que ha sido ocultada, y cuando no ha sido ocultada ha sido modificada para que no constase en ningún momento su sexualidad. Y me parecía que era algo, pues realmente, o sea, a mí me parecía chocante, ¿no? Que por el hecho de tener una sexualidad diferente, personajes tan importantes en la historia como Miguel Ángel o Leonardo, se les borrase parte de su personalidad. Y entonces, leyéndolo, dije, esto como colectivo, y no solo nosotros como colectivo, sino también los que no forman parte del colectivo, o sea, la gente heterosexual, necesita saber que siempre hemos estado ahí, porque parece que es como, ay, no, es que ahora está muy de moda, ay, es que el siglo XX, siglo XXI, todo el mundo quiere ser gay. No, es que ya estábamos aquí. Y de hecho sabemos que estábamos aquí no porque sepamos que Leonardo era homosexual, sino porque en época de Leonardo había leyes que nos perseguían de manera específica, es decir, sodomitas a la hoguera. Entonces, cuando te das cuenta de que hay leyes que literalmente dicen sodomita a la hoguera desde el siglo IV hasta nuestros días, hasta el siglo XIX, te das cuenta de que hemos estado ahí y aunque nos han ocultado, nuestros propios perseguidores nos han dado fe de existencia con sus leyes en contra de nuestra propia existencia. Ahora que mencionas a Leonardo, es muy divertido el libro también porque hay unos cuantos zascas, como en Twitter, ¿no? Y uno de ellos es, no vamos a dar nombres, pero uno de ellos es a quien tanto ha escrito sobre Leonardo da Vinci y que todavía hoy sigue negando, ¿no? Ocultando la homosexualidad de Leonardo. Sí, porque son cosas muy evidentes. Dices, bueno, en la época de Leonardo todo el mundo sabía que era homosexual. Le juzgaron por homosexual. Todo el mundo sabía dónde vivía, con quién andaba, todo. Y está probadísimo. Y en aquella época no había que probar nada más porque era lo que había. Y tenemos testimonios de ellos. Y entonces harás, no, pero seguramente es que era célibe porque... Bueno, pero seguramente, ¿por qué? Si tenemos documentos que nos están diciendo que ese señor no era célibe, que practicaba su homosexualidad, porque tenemos que decir, no, pero quizá es que... No, quizás que no, porque a un heterosexual no le decimos, bueno, quizá
quizá era heterosexual. No, o sea, a los heterosexuales no les ponemos en duda, porque les ponemos en duda a los homosexuales, por mucho que sean grandes representantes del arte del Renacimiento. Empiezas desmontando mitos de la sociedad griega y romana, no solo en torno a la homosexualidad. Luego continúas con la Edad Media, ¿no? Que no fue una etapa tan oscura, tan trágica y tan gris como nos la han pintado. ¿Nos han contado mal la historia? Nos lo han contado desde el punto de vista del vencedor, digamos, entre comillas, y sobre todo de la mayoría normativa, que es la heterosexualidad. Y sobre todo una heterosexualidad que tenía muy claro que la Iglesia había marcado como bandera roja la homosexualidad, entonces había que ir en contra de ella. Entonces todo lo que se escribía era evitando cualquier referencia a la homosexualidad porque era un pecado terrible, estaba perseguido, y luego tenía que ajustarse todo pues a lo de siempre, pues queda muy manido y la gente siempre va a decir ya estamos con Irene Montero, el patriarcado. ¿Quién ha escrito la historia? El patriarcado, básicamente, porque ni siquiera a las mujeres se les ha dado la oportunidad de escribir sobre su propia historia. O sea, las mujeres en esto nos acompañan a los homosexuales, a las lesbianas y a las personas trans porque se les ha negado sus referentes y siempre se les ha puesto detrás de la figura masculina. También algo que me ha llamado la atención del libro, que está muy bien, que es que contextualizas la amistad, el amor y el sexo. Es decir, que no podemos mirar esas relaciones con unas lentes del siglo XXI. Exactamente, sí, porque el concepto que tenemos ahora de la homosexualidad engloba un concepto casi social, ¿no? Nos reunimos entre homosexuales, tenemos ciertos comportamientos gregarios, etcétera. Esto no existía porque uno no podía ir con sus amigos homosexuales. O sea, podía ir, pero desde luego no podía hacerlo públicamente. Y es muy curioso porque resulta que también tendemos a romantizar mucho la cuestión del amor. En heterosexuales y homosexuales y todo el colectivo en general siempre se romantiza, y bueno, es que el sexo es sexo y muchas veces solo hay sexo, y lo que nos define a nosotros, a los homosexuales y a las personas trans o sea cual sea su sexualidad, o a los heterosexuales, no es el amor, sino el hecho de que nos sintamos atraídos por personas del mismo género o de otro género, pero el hecho es que homosexual se es aparte de a quien se ame, ¿no? Porque está esa cosa de ames a quien ames. No, si es que no tienes por qué amar para ser homosexual, y no tienes tampoco que practicar el sexo con otro hombre para considerarte homosexual. Yo, de pequeño, cuando tenía 9 años y ya era homosexual sin conocer varón, o sea que eso tiene que quedar muy claro. Y no ha podido quedar claro porque siempre se ha romantizado mucho. Entonces, llegaba al punto de romanticismo de eliminar todo lo sexual, con lo cual quedaba más bonito. Ay, sí, mira, Christian Andersen, es que era un romántico empedernido, ¿no? Este señor tenía ganas también de practicar el sexo y lo dice en sus cartas, pero se le daba la oportunidad. Out of the sea, wish I could be part of that world. Pues mira, me lo dejas en bandeja porque otro de los grandes maricas de la historia es Hans Christian Andersen, que ha sido muy viral estas semanas atrás por La Sirenita de Disney, ¿no? El tener a una sirenita negra que tanto ha irritado a tanta gente, ¿no? Y hay quien ha respondido precisamente lo que tú recoges en el libro, ¿no? Cómo Christian Andersen expresó a través de sus cuentos sus amores homosexuales frustrados, ¿no? ¿Qué más da que la sirenita sea negra si aquí la historia es otra, ¿no? ¿Quién ha blanqueado el qué? Exactamente, es que es muy curioso porque llegamos a puntos en los que te explota la cabeza cuando tienes que explicar ciertas cosas a la gente, ¿no? Lo que tú dices, no, una sirenita no puede ser negra, señores, es una sirena, ¿sabes? Y Hans Christian Andersen, evidentemente, en su tiempo no pudo expresar lo que él sentía porque estaba mal visto, o sea, se jugaba todo su prestigio. Y a lo mejor hasta podía irse a la cárcel directamente. Entonces no podía salir del armario. Él se expresaba como podía a través de sus cuentos y lo hacía constantemente. Y no solo en lo que tenía que ver con su sexualidad. Él era un hombre que se consideraba feo, poco atractivo, y entonces cuando escribe El patito feo lo escribe por eso. Y ahí no vemos ningún tipo de sexualidad. Ahí vemos la frustración de una persona respecto a su físico, que también es una cosa de mucha actualidad. Entonces eso parece que sí que se admite. Ay, bueno, es que él era feo, entonces escribe El patito feo.
Pero, la Sirenita no la escribió porque fuese homosexual y no pudiese contar su amor a la persona a la que él quería, que era Edward Collins. Pues sí, es así. Es que lo que no podemos hacer es tener un doble rasero para interpretar unas cosas según nos convenga y otra según no, porque no podemos hablar de homosexualidad, y menos de un señor que ha escrito cuentos para niños, ¿no? Porque, Dios mío, un homosexual cerca de un niño, terrible. Pederastia. Sí. Todos los casos son sorprendentes. También es muy llamativo el del primer presidente de Estados Unidos, George Washington, homosexual, un blanqueamiento hetero de manual. Bueno, ese es un blanqueamiento que pasará a los anales literalmente, porque es increíble cómo todos los testimonios que hay en su época son tan claros, tan obvios, tan evidentes. O sea, que él se reunía de su camarilla de homosexuales guapísimos, además, y sobre todo lo más importante, que es una declaración de principios. Él está en un país nuevo en el que hay muchas libertades respecto a la Inglaterra de su tiempo. Entonces, que él coja y se mande a hacer 9 bustos de generales que tenían en común no solo ser generales, sino que eran homosexuales, es que eso ya es tan obvio y tan evidente que negarlo es como, no, pero ¿por qué estamos negando esto? Si es que es evidente, o sea, blanco y en botella. Su vida la llevó así, o sea, de una manera bastante libertina en el sentido filosófico de la palabra, es decir, que él hacía lo que le parecía. Él, es verdad que tuvo que casarse porque en el siglo XIX tampoco podía hacer otra cosa. O sea, una persona que tenía dinero tenía que casarse, y más si estaba medrando en política o en la corte. Pero claro, eso no gusta, ¿no? Cuando se convierte en el primer presidente de un país que es religioso y que es muy puritano, un presidente hay que dejarlo niquelado. O sea, ni homosexualidad, ni ateísmo, porque tampoco él era creyente. O sea, que se le hizo un lavado que fue, o sea, que pasará a la historia. Ha pasado a la historia. Para alegría de todos los patriotas de bandera, terminas el libro con grandes éxitos nacionales: Francisco de Asís y Borbón, Antonio de Erauso y Miguel de Cervantes. Qué poco sabemos, ¿no?, de este último gran marica de la historia. Se sabe muy poco porque su obra evidentemente ha eclipsado al propio autor, pero es muy curioso saber que no solo es que sepamos ahora que las posibilidades de que él fuese homosexual son un 99,9%, sino que es que ignorábamos hasta los años 50-60 del siglo pasado que era descendiente de judíos conversos. O sea, que es que se oculta todo lo que no gusta a lo que es el sector privilegiado, el patriarcado y lo cristiano, lo católico. Entonces, tampoco interesa saberlo, porque el judaísmo a la gente le parecía que manchaba. Pues ser judío era terrible, un español judío o descendiente de judíos, fatal. Y homosexual, ¿cómo va a ser el referente de las letras españolas, el creador de la novela universal? No puede ser homosexual, porque se sigue teniendo el concepto de que la homosexualidad está mal. Y como está mal, atribuírsela a cualquier personaje es un insulto. Te dicen, ¿cómo te atreves a decir que Newton era homosexual? Bueno, no es que me atreva, es que ¿por qué no lo hemos dicho? O sea, ¿quién se ha atrevido a negarle su sexualidad? Yo no me atrevo a decir que era homosexual, es que lo era. Lo que hay que hacer es atreverse a aceptar que esa persona era como era. Y Cervantes es un ejemplo perfecto de eso. Cervantes era homosexual, se movía en ambientes homosexuales, y hay que admitir que lo era, y eso no le hace peor escritor ni peor persona, simplemente, pues le gustaban los hombres. Hablas mucho en el libro, y lo has mencionado también en la entrevista, la religión católica. El siglo XIX era el siglo de la depresión, Leo. ¿Cuántas horas de terapia nos habríamos ahorrado, no, si no hubiesen llegado los cristianos y nos hubieran metido a todos en el armario? ¿Qué poder ha tenido la Iglesia Católica en la historia de decidir qué es pecado y no? ¿Crees que algún día harán caso a ese granjero terrateniente, a Matthew Tomlinson, y que cambiarán? Ojalá, y de hecho tenían que hacerlo ya, porque es que es tan sencillo, y sobre todo viendo, porque también esto me recuerda a los activistas de los que hablan, los señores activistas. Tanto Ulrich como Hirschfeld, que fueron grandes activistas, que fueron homosexuales, ellos mismos se dan cuenta de que no puedes perseguir algo con lo que tú has nacido, porque es parte de tu biología. Entonces no puedes condenar algo como un comportamiento erróneo o picaminoso o antinatural cuando forma parte de tu naturaleza.
Parece mentira que 150 años más tarde todavía la Iglesia no se haya dado cuenta de que si estamos hechos a imagen y semejanza supuestamente de lo que es su supuesto Dios, pues seguramente su supuesto Dios a lo mejor también debería de asumir que la homosexualidad es natural, que no es contra natura, por mucho que las escrituras que un señor escribió en algún momento de la historia lo diga. Oye, y la historia puede ser cíclica, ¿no? Porque 150 años después hemos visto esta semana, según el último informe, cómo han aumentado los delitos de odio, ¿no? Las agresiones contra el colectivo LGTBI y los problemas, claro, de salud mental también, por ese miedo a salir a la calle y poder comportarse libremente que todavía hoy... Es consecuencia directa de darle voz a ideologías fascistas que no aceptan que haya otro pensamiento u otra sexualidad que la que ellos predican, que es la heterosexualidad. Y sobre todo eso, la religión católica. Si les damos voz a los intolerantes, al final los intolerantes se crecen porque piensan que es lícito poder alzar su voz, porque, bueno, se sienten acompañados por gente que piensa como ellos. Entonces, claro, si de repente creen que es lícito decir que ser maricón es una cosa asquerosa y que qué vergüenza y que por qué se muestran, pues lo va a decir el vecino y alguno se va a sentir con la autoridad suficiente como de partirte la cara porque a él le parece que lo que tú estás haciendo está mal. Entonces, no se pueden permitir discursos de homofobia, no se puede tolerar al intolerante. Esto es así, o sea... La democracia no puede permitir que haya comportamientos desde dentro de la democracia que ataquen a la propia democracia. Y la homofobia es algo profundamente antidemocrático. Así que no podemos hacernos eco de esos discursos salvo para condenarlos y para decir que no se puede pasar, que el camino que hemos recorrido durante los últimos 100 años no lo vamos a echar hacia atrás. O sea, no vamos a echar un paso atrás, vamos a seguir hacia adelante, cueste lo que cueste, y los que se van a tener que echar hacia atrás son ellos. También hay un poquito de homofobia dentro del colectivo, porque otro de los estereotipos que tratas de desmontar en el libro es sobre el hombre afeminado, ¿no? La homosexualidad relacionada con la sumisión de lo femenino, la feminidad y todos esos estereotipos homófobos que han llegado hasta nuestros días. Mencionas, por ejemplo, a Mel Gibson, pero dentro del propio colectivo también está esa homofobia, ¿no? Frente al marica afeminado. Claro, porque es que, de hecho, nuestra sociedad, que es eso, muy heteronormativa, nos ha enseñado a nosotros que todo lo femenino está mal, a los homosexuales también. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber homofobia? Si nos han enseñado que, primero, ser homosexual está mal, ya tienes que asumir que tú encima eres homosexual, tienes que asumir que no está mal porque te das cuenta de que tú eres tú. Pero ya tener que quitar el resto de cosas que adornan a la homofobia, como eso, como la misoginia, porque el miedo a la pluma es misoginia, porque es lo femenino. Entonces, claro, el colectivo hemos mamado de la misma manera que los heterosexuales la misoginia y el odio a la mujer y el odio a lo femenino. Y la pluma es femenina. Y el ser pasivo es femenino y como se atribuyen a las mujeres está mal. Y lo hemos asumido como tal. Por suerte el colectivo está empezando a darse cuenta de que no está mal. O sea, que lo femenino es correcto. O sea, no es que sea correcto, es que lo femenino es y tiene que ser. Es normal, tan normal como lo masculino, pero que evidentemente no podemos convertirnos en estereotipos y que las mujeres nos están acompañando y a los homosexuales durante siglos porque estamos en el otro lado de esta lucha de géneros y de sexos. Vas por la tercera temporada del podcast, Grandes Maricas de la Historia, y has empezado a incluir a lesbianas. Sí. Porque he escuchado que un tercio, por lo menos, de tus casi 40.000 suscriptores son mujeres. Aquí no sale ninguna. ¿Por qué has decidido ahora incluir mujeres? Claro, tenía una visión muy centrista, ¿no? Como homosexual, como marica, pues evidentemente quería hablar de otros maricas como yo. Y luego me di cuenta de que estaba siendo un poco injusto y y un poco eso, demasiado machista en el sentido de olvidarme del resto del colectivo. Vi que el número de seguidores crecía y veía que había un porcentaje de mujeres que ahora están en un 40 y pico %, que me encanta, me parece maravilloso, y dije, es que es justo que como parte del colectivo que hemos sido oprimidos, ellas están con nosotros como mujeres y como lesbianas, y dije, mira, la tercera temporada la empecemos con una mujer.
con una mujer además de nuestro tiempo, que es Gloria Fuertes, porque si a nosotros nos han invisibilizado, a las mujeres es que las han tapado debajo de 4 alfombras y las han maquillado. El ejemplo de Gloria Fuertes es perfecto, ¿no? Porque es, ay, esa señora tan, ay, qué graciosa, ay, qué maja. Bueno, esta señora era muy maja y muy graciosa, pero la han convertido en un estereotipo de sí misma. Cuando era una señora que tenía una novia durante 15 años con la que practicaba el sexo seguro y su afectividad era tan plena como la de cualquier otra, y le debemos a las mujeres esa visibilidad, a las mujeres en general y a las lesbianas más, porque a las lesbianas también se les ha invisibilizado más, porque como pasaban un poco más así de tapadillo, 2 mujeres que me dan la mano, no pasa nada, son muy amigas. Es que es 2 veces negarles su propia sexualidad. Y dije, pues esto no puede ser. Y yo, empezando por mí mismo, tengo que empezar a meter más mujeres. Lo hice en la segunda temporada, pero en esta dije, empezamos con una mujer. O sea que si todo va bien, podremos ver un Grandes Maricas de la Historia 2, Ojalá. 3... Y con muchas mujeres, muchas personas trans y toda la gente del colectivo. Pues ojalá. Muchísima suerte. Álvaro J. San Juan o Tomás en Twitter, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cadena SER. La radio.